Buenas, soy Joan Campos y en este video resolveré un ejercicio relacionado con transistores BJT. El problema es el problema número 1 y dice lo siguiente. El siguiente circuito muestra un transistor BJT polarizado en corriente continua. El transistor tiene un beta de 100 y se desea alcanzar el punto de operación en el transistor mostrado en la curva característica de salida. Y tenemos que encontrar los siguientes incisos. Aquí se muestra el circuito a analizar y la curva característica de salida del transistor. El inciso A dice que tenemos que encontrar los valores de la corriente en la base, el colector y el emisor. De la curva característica de salida se puede ver que la corriente del colector es de aproximadamente 2 miliamperios. Y utilizando el beta igual a 100, podemos aplicar la fórmula que dice que la corriente del colector es igual al beta por la corriente de la base. Despejando la corriente de la base y sustituyendo los valores, se obtiene que la corriente de la base es de 20 microamperios. Luego, se utiliza la fórmula que dice que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base por beta más 1 y se tiene que a 20 microamperios por 101 es igual a 2.02 miliamperios. El inciso B dice que tenemos que determinar la caída de tensión en la resistencia R1. Para esto se puede aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1 y se tiene que menos 15 voltios más el voltaje en RC más los 5 voltios de el voltaje colector emisor tiene que ser igual a 0, se despeja el voltaje en RC y se tiene que ser igual a 10 voltios. Se aplica lo mismo en la malla 2 y se tiene que menos 0.7 voltios de el voltaje entre la base y el emisor, más el voltaje en la resistencia de 100 kilo ohms, menos los 15 voltios tiene que ser igual a 0 y se tiene que V de 100 kilo ohms es igual a 15.7 voltios. Ahora se aplica el mismo análisis en la malla exterior, en M3, que abarca todo el circuito, y se tiene que menos 15 voltios más VRC más VR1, que es lo que nos interesa, más el voltaje en la resistencia de 100 kilo ohms y menos 15 voltios. Tiene que ser igual a 0. Se sustituyen los valores y se despeja el voltaje en la resistencia R1 y se obtiene como resultado 4.3 voltios. Ahora el inciso C dice que tenemos que calcular el valor de las resistencias R1 y RC para lograr el punto de operación deseado. Primero, de la parte anterior se sabe los siguientes valores, se conocen estos valores. Se hace la suposición de las corrientes, digamos, la dirección de las corrientes. Se puede aplicar la ley de Ohm porque ya se sabe que el voltaje en la resistencia de 100K y se sabe el valor de la resistencia, entonces se da que la corriente I3 es de 157 microamperios. Después, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, en este nodo se tiene que I2 es igual a I3 más la corriente de la base. Y con eso se obtiene que I2 es igual a 177 microamperios. Ahora, aplicando la ley de Ohm, porque también ya se conocía el voltaje de la resistencia R1, se tiene que el valor de la resistencia R1 es de aproximadamente 24 kilo ohms. Ahora se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo y se tiene que I1 es igual a I2 más la corriente del colector. Ya se conocían esos valores, así que solamente se sustituyen y se tiene que I1 es igual a 2,18 miliamperios. Aplicando la ley de Ohm, porque también se conocía el valor del voltaje en la resistencia RC, se tiene que RC es de aproximadamente 4,5 kilo ohms, o más bien 4,6 kilo ohms.
Aquí está el resumen de las respuestas. Y ahora el último inciso, el D, dice que suponga el circuito con los valores de R1 y RC encontrados anteriormente, pero se cambia de transistor por otro de la misma familia, que tiene diferente curva característica. Y se realiza la medición de la caída de tensión en RC y se obtiene 10,25 voltios. ¿Cuál es el valor de beta del nuevo transistor? Primero, ya se obtuvieron los valores de las resistencias y se sabía que el voltaje en la resistencia de 100 kilo ohms es 15,7 voltios, porque en esta malla no se modifica nada. Así que se sigue cumpliendo la misma ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora se aplica la ley de Ohm y se obtiene que I3, porque nos dan que el voltaje es de 10,25 voltios y RC es de 4.593 ohms, entonces se obtiene que I3 es de aproximadamente 2,177 miliamperios. Y lo mismo aplica para I1, se aplica la ley de Ohm, y se obtiene que I1 es de aproximadamente, bueno, es de 157 microamperios. Se aplica un análisis para la malla exterior para despejar el voltaje en la resistencia R1 y se obtiene que es de 4,05 voltios. Se aplica la ley de Ohm en R1 y se obtiene que I2 para determinar I2 y se obtiene que I2 es de 166,7 microamperios. Luego, se sabe que I2 tiene que ser igual a I1 más la corriente de la base. Se sustituyen y se despeja la corriente de la base y da que es de 9,7 microamperios. Luego, se tiene que I3 es igual a I2 más la corriente del colector. Sustituyendo y despejando la corriente del colector es de aproximadamente 2,003 miliamperios. Ahora se aplica la fórmula que dice que la corriente del colector es igual a la corriente de la base es por beta. Y de acá se sustituyen los valores y se despeja beta y se obtiene que beta es de 200, aproximadamente 206,5. Y este sería el resultado y con esto finalizaría el video. Muchas gracias.